Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Estamos desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo. Por ende, para no entrar en redundancia y hacer una salvedad, internacionalmente hablando, transmitiendo. Bendecimos a todos los que nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Bendecimos a todos. El trabajo del maestro José Briceño es presentar verdad de reino, verdad verdadera, verdad absoluta, para que la iglesia sea formada en el carácter. Su carácter se ha formado hablando de feligres y camine en el pensamiento de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. En el Antiguo era muy difícil que la gente conociera el pensamiento de Dios, pero en el Nuevo Testamento Pablo recibe por inspiración del Espíritu una verdad que dejó escrita y que está revelada y que muy pocos le han sido iluminada esa verdad, cuando dice que el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar la mente del Padre y mostrárselo a la iglesia, al creyente. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que la iglesia conozca su forma de pensar, el pensamiento de Dios en relación a B, en relación a su sanidad, en relación a las finanzas, en relación a su posición y posesión, en relación a su herencia, su legado, quiénes somos, qué tenemos, qué podemos en Cristo Jesús. Es el deseo de Dios, que la iglesia conozca sus pensamientos, cómo piensa Dios en relación al asunto. En el Antiguo, pues eso era muy difícil, no tenían al Espíritu Santo, estaba el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora tenemos plasmado el pensamiento de Dios, parte de él, porque el pensamiento de Dios es infinito. Parte de ese pensamiento, el pensamiento de Dios es omnisciente, no se puede escribir en un texto, en un papel, por muchos libros que haya, no cabe. Pero parte de ese pensamiento en relación a nuestra regeneración, la posición que tenemos por nuestra regeneración, ese pensamiento está escrito. Dios quiere que nosotros descubramos eso. El trabajo de los ministerios, los 5, apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, es escudriñar las escrituras, escudriñarlas, hacer exégesis de las escrituras y llevarse a la iglesia ese conocimiento para que la iglesia camine en el pensamiento de Dios. Ese es el trabajo del maestro José Briceño. Mi trabajo es ese. Agradecemos todos los que han estado orando por este ministerio, los que me han estado cubriendo. Creo en eso, creo en la cobertura que se puede dar a través de la oración de la intercesión. Creo que la oración eficaz del justo, dice el texto, puede mucho, desata el poder de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta, se hace presente, la presencia del Espíritu Santo a favor nuestro se puede hacer presente a través de una oración en ciencia, en ciencia, en el conocimiento del pensamiento de Dios. De modo que el ministerio de la intercesión o el llamado de la intercesión es tan importante en nuestras congregaciones. Pido a todos los que son llamados a la intercesión, intercedan por el maestro José Briceño, que me cubran a mis hijos, cubran a mi esposa, porque estamos afectando las tinieblas con estos mensajes y las tinieblas se van a defender. Cúbranme, todo lo que puedan. Agradezco los que han compartido estos mensajes, los agradezco con honores, ya un compartir que han hecho. Agradezco las diferentes estaciones de radio. Desde aquí saludo a nuestro hermano Josualdo Bolañito, querido, mi hermano querido que está en el estado de la Florida, el cual estoy en pauta en su programa de radio, en su estación de radio privada de él, su estación, que agradezco, Bolañito. Estamos saliendo por las diferentes emisoras y agradezco a todos los que puedan tomar estos mensajes, los que están en YouTube, tomarlos y pregonarlos. Yo doy autoridad para que usted los edite si usted quiere, pero no nos corte, en el sentido de hacer un trabajo y colocarlos en su portal de YouTube.
en su portal de YouTube. Ahí. Y agradezco a todos los que han aportado una ofrenda generosamente hablando. No imponemos una ofrenda, no ofertamos el Evangelio. No te voy a decir que si tú das una ofrenda, Dios te va a bendecir, porque tú lo sabes que eso va a venir de acuerdo al motivo del corazón. No te voy a decir que si tú ofrendas, Dios te va a sanar, porque no hay nada que puedas tú comprar. Lo que ya se dio en la cruz fue comprado con precio de sangre, dolor, clavos, heridas, coronas, flagelaciones, burlas, escupitajos. Todo eso se compró ya en la cruz. No hay nadie que te pueda aportar una ofrenda para poder ganarse el favor de Dios. El favor de Dios ya está presente. Pero sí agradezco a los que han aportado una ofrenda a este ministerio. Agradecidos con honores. Y agradezco a todos los que lo puedan hacer. De esto vivimos, a esto nos dedicamos. Si yo dejaría de hacer el trabajo que Dios me mandó a hacer por trabajar en lo secular, vamos a abandonar esto. Pero aquí estamos. Estamos hablando acerca de lo que son los beneficios de la justicia. Y en esta oportunidad vengo desarrollando porque en el programa pasado, este es nuestro estudio número 18, este es el número 18 de la justicia divina. En el 17, en el pasado, búsquelo. Empezamos a hablar como beneficio de esa justicia, que esa justicia impartió la vida, y que al tener justicia y tener vida, pues somos regenerados. Al llegar al estado de regeneración, pues pasamos a ser hijos de Dios. Los beneficios de esa justicia divina que nos lleva a ser hijos de Dios, desarrollamos un parte acerca de lo que es la paternidad, esa relación. Acuérdense que una cosa es hablar de comunión, otra cosa es hablar de comunicación y otra cosa es hablar de relación. Esa relación que tenemos con Dios, de padre a hijo, hijos a padre, no se pierde por nada. No hay nada que tú puedas hacer a favor de tu paternidad o de la paternidad de Dios, y no hay nada que puedas hacer en contra de la paternidad de Dios. Haga lo que hagas, Dios es tu padre. Dios nunca va a negar sus genes. Es como cuando su hijo, en un supuesto negado, se porte mal y usted airado le diga: me arrepiento de ser tu padre. Es más, no eres mi hijo. Dile lo que tú quieras, sigue siendo tu hijo. Así es esto, la paternidad de Dios. No hay pecado, no hay mal, no hay tinieblas, no hay demonios, no hay circunstancias que la cercenen. Ella está allí. Eso es la paternidad. Eso es eterno, la paternidad de Dios. Pero presta atención a lo que voy a decir. Eres la persona de mayor glamour, excelencia estética, belleza, de santidad, de honor, de excelencia, de ética, de equidad, de rectitud, lealtad. Y para usted de contar que hay en el mundo, eso no te hace más hijo de Dios. Eso no te hace más hijo de Dios. Todo lo contrario, podemos decirlo antónimo a lo que acabo de expresar, no te hace menos hijos de Dios. Sigue siendo hijo de Dios. Pero, aquí está la verdad verdadera, la verdad absoluta, lo que le da balance a esta verdad que vengo presentando. Es cierto que el pecado no cercena la paternidad de Dios en tu vida. No la cercena. Sigue siendo hijo de Dios. Pero el pecado, y más cuando se hace con premeditación y alevosía, que haces planes y proyectos para pecar, cuando has caído en un estado de mente cauterizada, cuando ya para ti lo sagrado es común y normal, cuando ya no hay respeto por lo sagrado, cuando apagaste la voz de la conciencia y a su vez apagaste la voz del Espíritu,
porque contristaste y apagaste al Espíritu por el pecado. El pecado, y más, repito, cuando es deliberado, con premeditación y alevosía. 1. No cercena la paternidad de Dios. No la cercena. Pero sí afecta tu comunión con Dios. Afecta tu intimidad con Dios. Claro, si a ti no te importa la comunión y no entiendes lo que es comunión y la importancia que esta tiene de vivir una vida en comunión con Dios, en mutuo acuerdo, en compañerismo, en sociedad, en intimidad, en distribución con Dios. Si no te importa la intimidad, pues lo que te estoy diciendo, porque para qué esto no te importa tampoco. Pero afecta tu intimidad con Dios, tu comunión. Afecta parte de tu comunicación. ¿De qué usted me está hablando? Parte de tu comunicación, hablando en relación a la comunicación, a la oración, adoración, alabanza. ¿Por qué afecta parte de tu comunicación? Porque la única oración que Dios escucha estando en pecado es cuando vienes a Él confesando tu pecado para apartarte de Él. Es la oración de confesión para consagración. Es la única oración. No hay otra conversación que Dios escuche de ti estando en pecados, y menos cuando estás en un estado de con premeditación, alevosía, o que estás haciendo el pecado y estás ahí permanente en él, sabiendo tú que estás mal. Aunque te sientas mal, sabiendo tú que estás mal y te sientas mal, sigues en el pecado, no te apartas y no renuncias de él. El pecado puede atentar en contra del propósito de Dios en tu vida. Él sigue siendo tu padre. Eso es una cosa. No, entiéndelo claro, Él sigue siendo tu padre. Pero el propósito eterno que Dios tiene para contigo se puede cercenar. Dios puede desecharte para su propósito eterno. No te desecha para la salvación, no te desecha en su paternidad, no te desecha como hijos, pero te desecha para su propósito eterno. Y esto es grave. Maestro, grave. ¿Quién soy yo? ¿O quién eres tú como hijos de Dios en la tierra sin el propósito, sin su propósito? Salomón dice, te lo voy a decir como dice la versión amplificada, que le es mejor al hombre nacer muerto que estar en la tierra sin visión, sin propósito. Es decir, te es mejor ser un abortivo que estar en la tierra sin visión, sin propósito. Una persona que pertenezca al reino eterno, que es hijo de Dios y no conoce el por qué y para qué, porque en la iglesia nadie nació con visión, nació para una visión. Una vez que usted descubre el para qué Dios lo quiere, entonces tenemos gente con visión en la iglesia, con propósito en la iglesia. Entonces yo debo descubrir el por qué y para qué Dios me tiene. Eso, hay un propósito eterno, el cual Dios quiere desarrollar en ti y debe descubrirlo. Pero una vez que conozca ese propósito eterno y lo pierda, porque soy desechado por Dios, Pablo habla, que dice que te despoje de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso nos resta velocidad en la carrera y el pecado nos elimina de la carrera. Y Pablo te dice claro que cuando viene corriendo la carrera ministerial, dice que lo hace golpeando su propio cuerpo, o sea, disciplinándose a sí mismo y teniendo sumo cuidado de los pasos que da. Dice, no vaya a ser que después de haber sido un heraldo, sea un predicador, un anunciador de las verdades del reino eterno,
venga a ser descalificado. ¿Descalificado para qué, Pablo? Para el propósito eterno. No está hablando de la vida eterna. ¿Quién es usted y quién soy yo en la tierra sin propósito? Nadie. Seremos como semejantes a los zombies, caminando en la tierra muerto en vida. Porque sin propósito, señores, esto se acabó. Así. Conozco de hombres que fueron desechados por Dios para su propósito eterno. Y eso está plasmado en las Escrituras. Saúl fue desechado por Dios. Se lo dijo al rey, a David: no me hables más de David, ni me interceda más por él. Lo he desechado de mi presencia. Moisés, solo por desobedecer y no mostrar el carácter de Dios, cuando Dios le dijo que le hablara la roca, le pegó, la golpeó, mostró un carácter, porque el profeta era el encargado de mostrar el carácter de Dios ante la nación. Moisés era la voz de Dios para el pueblo y la voz del pueblo para Dios. Cuando Dios le dijo la primera vez golpea la roca, a lo que la golpeó, ese gesto de golpear la roca, pues le está mostrando a los israelitas que Dios estaba molesto con ellos. Pero la segunda vez le dijo háblale, y Moisés la golpeó, mostrándole al pueblo el carácter falso de Dios, porque Dios no estaba molesto con el pueblo. Pero eso fue lo que él mostró. Y por eso fue desechado de la presencia de Dios. En el sentido, no entrarás a la tierra prometida. ¿Saben que es duro y difícil para Moisés? De que Dios lo coloca en el monte, en lo más alto del monte, y le dice: mira la tierra, la que yo te prometí que ibas a entrar, no entrarás ahora. Úngeme a Josué por profeta, porque él entrará con este pueblo a la tierra que te prometí a ti que ibas a entrar, pero no entrarás. Vas a morir. No es fácil. O sea, usted lo lee en la Biblia, así por encimita, ¿verdad? Lo leyó, pero póngase en el lugar de Moisés, desechado para el propósito eterno, por su desobediencia. Elí fue desechado para el propósito eterno. Dios le dio una palabra profética a Elí, de la cual no se cumplió. Pero no se cumplió no por Dios, no se cumplió por la desobediencia de un hombre. Por eso es que quiero hablar algo bien. Quiero presentar esta verdad. No todo lo que Dios dice en palabras proféticas lo cumple. Vuelvo a repetir. No todo lo que Dios dice en palabras proféticas lo cumple. ¿Por qué, maestro? Porque no todo está adjudicado, supereditado a la fidelidad de Dios, sino también a la fidelidad del hombre. O sea, Dios me puede dar una palabra profética, pero si yo no me ajusto a los principios del reino en relación a esa palabra profética que recibí, la palabra profética que vino de Dios no se cumple, desechado por Dios. Y la palabra profética que vino de Dios no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo aborté el propósito de Dios en mi vida. Por eso es que Dios te puede dar una palabra profética, pero si tú no te ajustas a los principios del reino en relación a la palabra profética que Dios te dio, puede ser desechado por Dios para el propósito eterno. Lo que yo dije que iba a hacer contigo, Elí, no lo voy a hacer, porque consistes el pecado de tus hijos en el templo. He levantado un hombre llamado Samuel, el cual no ha dejado caer mi palabra profética a tierra. O sea que vivir en pecados no me cercena mi paternidad ni mi derecho de ser hijo de Dios. No. Pero sí cercena el propósito eterno en mi vida. ¿Y quién soy yo sin propósito? Lo otro, el pecado contrista y apaga el espíritu. Muchos, como no conocen la vida del espíritu, no conocen lo que es neumatología. Hay un estudio de neumatología, lo voy a presentar por acá.
neumatología, señores. Apagar al espíritu y contristar al espíritu, cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del Espíritu Santo a causa de la inmoralidad sexual. Señores, eso es mejor no vivir, es mejor no estar en la tierra así. Mire, David, que fue un hombre que el Espíritu Santo no moraba en él. El Espíritu Santo venía y hacía el trabajo y se iba. No podía morar en él. Por eso Dios le dice a Juan, en quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer en él. Ese es el Mesías. Ese es el ungido. Porque el Espíritu Santo en la primera persona que vino y permaneció fue en Jesús y ahora está en nosotros en la iglesia. Por eso es que cuando Dios envía la paloma, o Noé, en el arca envía la paloma, la primera vez fue y vino. Esa es la dispensación de los reyes, profetas, jueces y sacerdotes. La paloma, que es tipo de espíritu, allí, tipo de espíritu, no consiguió en quien morar. La segunda vez, la paloma fue y consiguió un pico, trajo en su pico una hoja de olivo, típico de Jesús, que consiguió en quien morar por poco tiempo, 3 años y medio. Y después la tercera vez la paloma fue y no vino más, en la dispensación de la iglesia. Está ahora en la dispensación de la iglesia, más tiempo, no vino más la paloma. David, cuando comete el pecado, Jezabel, la madre de Salomón, estudie usted, busque usted en Google, no me haga caso, búsquelo, estudie, haga un inventario o un cálculo de cuánto costaba el trono, el cetro, el reinado y la corona del rey David. ¿Cuánto costaba? No hay, pero dólares sobre dólares, euros sobre euros, eso no tiene precio. Y cuando David comete el pecado, no le digo a Dios, no me quites el trono, no me quites el cetro, no me quites el reinado, no me quites la corona. Le dijo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sí entendió el valor del Espíritu. David lo entendió, el valor del Espíritu. Un hombre que el Espíritu Santo venía y se iba, le dijo, no lo quites. En nuestras congregaciones, en nuestros tiempos, el creyente que hace planes y proyectos para pecar con premeditación y alevosía y entra en inmoralidad sexual, problemas con la filalguria, amor al dinero, problemas con la sed de prestigio, problemas con los resentimientos, las raíces de amargura, problemas con el pecado de la lengua, del litigio. Y esa es su vida, y ahí vive sumergido en eso. Está viviendo totalmente en contra del carácter de Dios, del carácter de Jesús y del carácter del Espíritu. Eso contrista y apaga el Espíritu. Aunque el Espíritu está en nosotros, es como que si no estuviese, está contristado y apagado. No hay presencia. Por eso usted ve la vida seca, vacía que hay en nuestras congregaciones, no en todas, pero los hay. Nuestros ministerios, nuestros feligreses, nuestros líderes, una vida totalmente vacía, porque están caminando una vida de pecado oculta. Solo Dios sabe dónde están. Solo Dios sabe lo que están haciendo. Tienen al Espíritu apagado. Porque aunque el pecado no cercena la bendición de Dios, corrijo, aunque el pecado no cercena la paternidad, aunque el pecado no cercena la paternidad de Dios, cercena la posibilidad de que el Espíritu Santo haga presencia a favor nuestro y a favor de los que nos rodean. ¿Qué es presencia, maestro? Me decía una persona. Te lo digo así para que lo entendáis. Presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad, hablando de un mundo que no conoce a Dios, y ante una demanda, hablando del creyente, porque el creyente no vive de necesidad, vive de demanda. Todo lo tiene, a nosotros no nos falta nada, todo lo tenemos. El problema es la vida que llevamos, desordenada. Entonces, presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda a través de la manifestación del
poder del Espíritu Santo. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo se llama Jesús de Nazaret. No había un lugar que no llegara que no resolviera los problemas. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, leprosos eran limpiados, los endemoniados eran libres, daba a alimentar a la gente, comida multiplicaba. Es lo que Dios quiere. Que la presencia del Espíritu que está en nosotros se manifieste a favor nuestro y a favor de los que nos rodean. Somos la luz del mundo. Donde lleguemos las tinieblas tienen que disiparse. Vamos, disiparse. Las tinieblas no se resisten ante la luz. Usted llega a un cuarto oscuro y prende la luz, prende el interruptor del bombillo y se prende la luz. Se prende el bombillo, las tinieblas no empiezan a empujar a la luz para atrás. No, las tinieblas se disipan de una vez. Es el principio del reino. Donde usted llegue, las tinieblas tienen que retroceder. Pero esto sí estamos viviendo en los principios del reino. Porque si estamos viviendo una vida en pecado, estamos aliados a las tinieblas, pues somos tinieblas. Es lo que dice el texto. El que no anda en luz, está en tinieblas, no me diga, no me venga a decir que usted está a la par con Dios. Aquí tenemos el problema. ¿Ah? Somos la sal de la tierra. Somos aquel elemento que sirve para preservar la pudrición, la putrefacción del pecado en la tierra. A rechazar toda esta maldición. Todo esto es producto de ¿qué? De la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu que mora en nosotros, ese Espíritu eterno que hizo el universo. Porque quien hizo el universo en la formación, quien le dio formación a una palabra que Dios dictaminó fue el Espíritu Santo. Dios solo dio el dictamen, sean, háganse, produzcanse, hagamos. Dios solo dio el dictamen, pero quien hizo los mundos, los cosmos, el universo, los mares, ríos, archipiélagos, lagos, los océanos, la tierra, el sol, las galaxias, las estrellas, todo lo hizo fue el Espíritu Santo con una palabra que Dios determinó. Sea la luz, el Espíritu Santo tomó la palabra e hizo la luz. Ese Espíritu que está en nosotros, solo lo que está esperando es que usted diga una palabra en fe de lo que Dios decretó, no lo que usted va a decretar. Yo decreto, no, usted no tiene autoridad para estar decretando nada. De lo que Dios decretó, de lo que Dios ya escribió, de lo que está sentado en el texto sagrado. Esa palabra que está sentada en el texto sagrado, que es tu herencia, es tu legado, tú la tomes en fe y la confiesas, el Espíritu Santo ejecuta esa palabra y la hace una verdad en el mundo físico. Porque ya en el mundo espiritual ya es un hecho. Ya por las heridas que Cristo fuimos sanos, Él te va a sanar. Por las heridas que Cristo fuimos sanados, posicionalmente nuestra sanidad ya es un hecho. Ahora falta en la posesión. ¿Ya? Fuiste bendecido con toda la bendición espiritual posicionalmente, ahora falta en la posesión. Toda esa verdad la va a hacer quien es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo la haces si está apagado y contristado por el pecado que estás haciendo? Por el pecado en el que tú vives. Tú sabes que estás mal. Sabes que estás encerrado en un pecado que nadie no sabe y te estás engañando a ti mismo. Porque hay tres seres en este mundo que tú no puedes engañar. Ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe como el diablo sabe, como tú sabes que está mal y que tienes que cambiar. Así es sencillo. Entonces el pecado no cercena tu paternidad, pero cercena la presencia del Espíritu en tu vida. Que tanta faltas. Por eso Catherine Kuhlman, cuando entraba a los escenarios, decía, no me ofendan al Espíritu con el pecado. No lo ofendan. No lo ofendan. Yo creo que toda persona que está escuchando este mensaje, que tú sabes que estás cayendo en pecado, en premeditación, alevosía, que estás sumergido en un pecado, que estás practicando, que estás oculto, ese pecado que está oculto allí. Estás escuchando este mensaje, apártate de él, apártate. Dios te está dando la oportunidad
para que te apartes, porque su propósito eterno se quiere cumplir en ti. Él quiere cumplir en ti su propósito eterno. No te olvides de esta verdad. El propósito de Dios se dejará de cumplir en ti, pero en Él no. Si por causa del pecado en el que tú estás, en forma de premeditada y con alevosía, tú eres desechado por Dios, Dios deja de cumplir en ti su propósito, su propósito, pero Él busca a otro y lo llevará a cabo en otro. Tú le darás cuenta a Dios por eso. Cuando el ángel Gabriel le llegó a María y le habló, y le dio la salutación o el saludo, y le habló acerca del plan de Dios en relación al nacimiento de Jesús, al recibir a Jesús en su vientre, si María hubiese dicho, yo no quiero recibir a Jesús, María dijo, hágase con tu sierva la voluntad de mi Señor, recibió la palabra. Pero si María hubiese dicho, yo no quiero ser la mamá de Jesucristo, pues no hay problema. El ángel Gabriel hubiese ido al lado de María, que vive Petra, y tuviésemos a la Virgen Petra y no la Virgen María, pero Jesús tenía que nacer. Es decir, el propósito de Dios se hubiese detenido en María, pero se hubiese cumplido en Petra, pero se hubiese cumplido el de Dios. Porque el propósito de Dios puede dejarse de cumplir en ti, pero en Él como Dios no. Él va a buscar en quién llevarlo a cabo. Y yo creo que sería mejor que lo cumplieran, si yo fui escogido para eso, sería mejor que lo cumpliera en mí y no dejara de pasar esta oferta, este gran llamado que Dios tiene para mí. Creo que es tiempo de inclinar el rostro y de tener sentido de conveniencia. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo edifica. Yo voy a optar por lo que conviene y por lo que edifique y por lo que construya para el reino en beneficio a mí, porque soy parte del reino. Tener sentido de traslado, que fuimos trasladados, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada hacemos en las tinieblas. Que nosotros somos embajadores del reino en la iglesia, en el mundo, y no somos espías del diablo. Tener un sentido, hermano, claro del asunto. Apartarte de eso. El pecado no afecta a mi paternidad, pero afecta la posibilidad de que Dios haga unas verdades, mis bendiciones, mi herencia, mi legado, desde el punto de vista posesionalmente hablando, de lo que posicionalmente hablando ya es un hecho. Hay gentes que están enfermas por causa del pecado. Por mucho que ores no te vas a sanar. Por mucho que te ungen no te vas a sanar. Pueden ungir como en aceite, como manteca y cochino, lo que sea. Nunca te vas a sanar, aunque la unción del aceite para los enfermos no es en este tiempo. La gente no entendió lo que Santiago dice, después explicó eso. ¿Por qué no te vas a sanar? Porque estás aliado al pecado. Y la enfermedad es producto, vino como consecuencia de la desobediencia de un hombre. Mientras tú estés en desobediencia, la enfermedad va a estar allí. Por eso Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ore, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, lo que Santiago quiere decir es, si la enfermedad que tienes es producto del pecado, al confesar el pecado, pues la enfermedad es sana. He sido testigo de visitado enfermos que su enfermedad es producto del pecado. SIDA, inmoralidad sexual, infidelidad en el hogar, adulterio, traición. Y conversado con ellos, dime la verdad, ¿qué hiciste? Porque estaba en una mentira. No, que esto yo lo recibí en una transfusión que hice, una donación de sangre que hice, maestro. Y así le decía a su esposa, así le decía a sus hijos. Cuando yo entré en el cuarto, conversé con él y digo, dime la verdad. ¿Qué hiciste? La enfermedad que está en ti, que es el SIDA, no fue producto del pecado. Dímelo, la verdad. Me confesó la verdad llorando. No fue una transfusión de sangre, fue una inmoralidad sexual, fue un desvío sexual, una traición, un adulterio, una infidelidad sexual en el matrimonio.
No tienes que decírselo a tu esposa. Solo confiésame, dime la verdad. Sí, maestro. Sí. Lloró, se tiró de rodillas, oré por él, confesó su pecado, se apartó y fue sano. Así, fue sano. El pecado puede cercenar la posibilidad de que Dios pueda bendecirte financieramente como lo quiere hacer. En el reino no hay problemas con dinero. El problema no tiene es que el creyente que no ha entendido la verdad del reino. El hombre pasa por 5 etapas financieras: pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. Dios nos sacó de la pobreza, pero hay muchos, la mayoría de los creyentes están en escasez. En escasez. Otros están en solvencia. ¿Cuál es la solvencia? Que no te falta nada, pero tampoco te sobra. Y Dios te quiere llevar a la abundancia y a la sobreabundancia. Financieramente hablando. Eso lo escribo yo en mi libro. Libro que tengo que se llama Plan Financiero de Dios. Usted lo quiere adquirir, vaya a Amazon. Vaya a Amazon, ponga Plan Financiero de Dios, Maestro José Briceño, y ahí está el libro. Explico todo lo que tenga que ver con finanzas. La bendición financiera de Dios para nuestra vida. Los principios de reino que yo debo cumplir para que esa verdad posicionarse haga una verdad posesionalmente en mi vida. Son principios de reino que no tienen nada que ver con pactar, nada de eso. Vaya y compre ese libro, lo tiene. Ponga Plan Financiero de Dios, Maestro José Briceño, o Doctor Maestro José Briceño, y ahí le va a salir. Dios no tiene problemas financieros. Si usted estudia la Nueva Jerusalén, Señor, usted cae para atrás. Usted cae para atrás. 12 piedras preciosas la cubren. Dios es un Dios de glamour, de excelencia, de estética, de belleza. ¿Qué te dice a ti que ese Dios de glamour quiere que tú vivas pobre, arruinado, obstinado, sin dinero, sin recursos, deudas? ¿Qué te dice a ti que ese Dios quiere que tú vivas así? El problema no lo tiene Dios, el problema lo tienes tú. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Me hace acordar una vez que llegué yo a la hermana Petra. Hermana Petra, el hermano Juan de los Palotes. Le digo, hermano Juan de los Palotes, maestro, ese hombre, le dieron una millonada, pero una millonada. Digo yo, wow. Y eso de que una herencia, maestro, una herencia que le reventó por allí, una millonada. Digo yo, gloria a Dios, que Dios bendiga a mi hermano. No, maestro, gloria a Dios, no, maestro. ¿Qué pasó? Después que le dieron ese dinero, el hermano Juan de los Palotes cambió. Dejó a su esposita, dejó la iglesia. Por allá anda, maestro, de alcohol en alcohol, de tabaco en tabaco, de vicio en vicio, de droga en droga. Mujeres y mujeres, cambió, maestro. Y yo me la quedé mirando a la hermana Petra. Le dije, hermana Petra, ¿sabe usted algo? Me dijo, ¿qué, maestro? Aquí está la verdad. No, él no cambió. Él era así. Él no cambió, él era así. Él lo que no tenía dinero para mostrar lo que él era. Por tanto, el dinero que recibió no vino de Dios. Porque cuando el dinero que tú recibes te cambia, no viene de Dios. Porque Dios se va a encargar de perfeccionar tu carácter. De modo que cuando te entregue el dinero, tú no cambies. Sino que tú inviertas en el reino del dinero y seas más humilde y más sencillo. Y puedas aportar para la necesidad, aportar para los pobres. Y puedas hacer programas de ayuda para los pobres. Dios quiere soltar el dinero. Le dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Y el término poder allí indica dinero también. Todo. Pero si Dios lo anda buscando, señores, cuando Dios los busca es porque muy pocos los hay. Gente con motivos correctos para que Dios deposite en ellos su dinero. O sea, Dios no tiene problemas con tocar a un millonario y que en tu cuenta aparezca dinero. Pero Dios sabe que el día que te lo da, te pierde. Dios sabe que el día que te lo da, te desvías. Dios sabe que el día que te lo da, vas a atentar en contra de tu comunión, de tu intimidad,
de propósito y de todas las cosas. Entonces te mantiene, perdona el vulgo, no la obscenidad, el vulgo. Entonces te mantiene pelando. Pero el problema no es Dios, eres tú. Señor, tú me conoces, tú sabes que si tú me das dinero, yo no me pierdo. Dios dice, no, 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 no. Eso lo está diciendo de la boca para afuera, pero de la boca para adentro no es así. Yo te conozco, por eso no te doy dinero, te mantengo, cubro lo que necesitas y te doy. No te dejo perecer, pero no te puedo dar en abundancia por tu pecado, por tu corazón, porque tú sabes lo que tienes allí. El pecado no cercena tu paternidad. No la cercena. Pero el pecado puede destruir tu salud. Hay gentes que murieron por causa del pecado. Se enfermaron por causa del pecado, ya lo dije. El pecado puede destruir tu hogar. Ese matrimonio, la unión del hombre y de la mujer, fue consagrado y constituido por Dios en el Edén, que forma parte del inicio y de la culminación de su programa, porque Dios comenzó todas las cosas con un matrimonio, Adán y Eva, y terminará todas las cosas con un matrimonio, las bodas del Cordero. El pecado destruye tu casa, tu hogar, tu familia, arrastra con los que te rodean, con tus hijos. La paternidad de Dios está allí. Pero ¿cuántos hogares se perdieron por el pecado? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos se perdieron por el pecado? Porque no vieron la paternidad de Dios en sus padres. Y se perdió todo. Hijos de creyentes, incluyendo de líderes, de pastores, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que no quieren saber nada del Evangelio ni de Cristo por el mal testimonio que sus padres le dieron. Cometieron un error, pidieron perdón, pero ya hicieron daño. Ya hicieron daño. Algo así como cuando tú botas un saco de plumas, me pides perdón, perdóneme maestro porque le boté las plumas. Perdóneme porque le boté las plumas. Sí está bien, pero recógelas. La botaste, te montaste en un avión, en un helicóptero, vaciaste el saco de plumas y después viene y me pides perdón. Yo ya te perdono, pero recógeme las plumas. El problema no es perdonar, el problema no es que yo te perdone, el problema es el daño que estás haciendo con el pecado. El problema no es que Dios te perdone, el problema no es que tu esposa te perdone, que tus hijos te perdonen, sino el daño que produces con el pecado. Porque el pecado no cercena tu paternidad, pero destruye tu familia, tus hijos. Acabas con todo. Acabas con todo. Yo agradezco a Dios por su paternidad. Agradezco a Dios por haberme justificado, impartido la vida, por haberme regenerado y por haberme hecho su hijo. Pero también le pido a Dios que me ayude a disfrutar de su paternidad. Que me ayude a disfrutar de su paternidad, a no ser un hijo huérfano de un padre vivo. Porque en nuestras congregaciones tenemos un montón de creyentes que son hijos huérfanos de un padre vivo. No disfrutan de la paternidad de Dios. Él es nuestro Abba Padre, nuestro papito querido. A
A mí me costó entender la paternidad de Dios porque yo no tuve padre. Yo fui engendrado, concebido en el vientre de mi madre con una hembra, porque yo soy morocho, yo soy mellizo, con una hembra. Cuando mi padre me engendró, me cuenta mi abuela, porque es la abuela la que me contó que mi padre le pidió a mi madre que me abortara. No sabiendo que habían dos allí. Dos allí. Por la prognosis de Dios, por el eterno conocimiento de Dios y por el eterno cuidado de Dios, Dios me guardó de un aborto para cumplir en mí su propósito eterno. Me libró de enfermedades infantiles, me dieron todas, habidas y por haber. Me libró como libró Moisés de las aguas, de las muertes del faraón. Me libró como me libró Jesús, mandando a José a ir a Egipto y de regresar a los 2 años. En mi niñez, solo y abandonado, ahí estaba Dios como Dios, cuidándome. Esa niñez que estuve en las calles, en la delincuencia, ahí estuvo Dios cuidándome. Para su propósito eterno, que parte de ese gran propósito es llegar a ser mi Padre. Gracias. Gracias a Dios por ser mi Padre. Gracias por la paternidad y la cobertura que tengo de Él. No tengo temor a las deudas. No tengo temor a las demandas. Porque mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. El Elohim, el Elión, el Adonai, el Adón, Rafa, el Sekenum. El gran yo soy. Mío es el oro y mío es la plata. Se lo doy a quien yo quiera. He visto milagros financieros en mi ministerio y en mi vida, donde el dinero que necesito llegó. No tengo temor a la enfermedad, porque Él es Jehová Rafa, mi sanador. Él me cubre con la sangre de su Hijo, con el pacto eterno me cubre. Su Espíritu mora en mí para preservar mi vida y mantenerme sano en perfecta salud, porque si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Oiga, cuando dice resucitará vuestros cuerpos muertos, está hablando de vivificar vuestros cuerpos mortales. Este cuerpo que algún día va a morir, Él lo va a mantener vivo, sano, para cumplir en ti su propósito eterno. Por ese Espíritu que mora en ti. No tengo temor a la enfermedad. Él hizo mi corazón, lo mantiene sano, mi hígado lo mantiene sano, mis riñones lo mantienen sano. Él conoce todo mi sistema. Él conoce todo, Él sabe todo. No temo a la enfermedad. Porque Él es mi sanador. No temo las tinieblas, porque Él es la luz del mundo y me hizo a mí luz. No temo a ningún peligro o atentado, porque sus ángeles están a mi favor. Sus ángeles están a nuestro favor. Los ángeles están a favor de los que heredan la salvación, de los que son hijos de Dios. Sus ángeles están
a mi alrededor. En el momento que se necesita la presencia de un ángel, Él los envía. Yo ni siquiera tengo que pedirlo, Él los envía. Porque los ángeles no están a mi disposición según el propósito eterno. No es que yo voy a enviar a los ángeles, yo los mando, yo ángel arriba de la nevera, ángel arriba del televisor, ángel en la puerta, ángel en la ventana. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Yo no tengo autoridad para estar mandando a los ángeles. Quien nos envía es Dios. Jesús dijo, yo oraría a mi Padre y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles. Dios es el que envía a los ángeles de acuerdo a la necesidad. Esos ángeles están a nuestra disposición. Por el pacto eterno, porque soy hijos de Dios, del Dios Altísimo. Vamos, usted que está allí, dígame, búsqueme algo en la vida, búsqueme algo en la vida que Dios no pueda hacer a favor de usted por causa de su paternidad. Búsqueme algo. Porque si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar un escorpión. Si te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. Un pan, una piedra, un huevo, una serpiente. No lo vas a hacer, dice Jesús en su relato, en el mensaje que da. Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, no le das un escorpión. Si te pide un pez, no le das una serpiente. Y si vosotros siendo malos, la palabra malo significa teniendo la naturaleza caída en Adán, porque está hablando con sus discípulos, no había sido redimido. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre dará las cosas buenas a los que se lo pidan? Es decir, lo que Jesús quiso decir fue, ustedes nunca podrán sobrepasar la paternidad o la bondad de Dios a causa de su paternidad cuando Él sea su Padre. Búsqueme algo que Dios no esté dispuesto a hacer por usted. Disfruta la paternidad de Dios. Entra en el reposo de Dios. El Señor me dijo en una ocasión, entra en mi reposo. Yo le di a la nación de Israel un día de reposo. A ti te invito a entrar todos los días en mi reposo. Entra todos los días en mi reposo. Todos los días. Sé de qué te hablo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Yo no te estoy predicando el evangelio de oferta. Hay aflicciones, hay tropiezos, hay tentaciones, hay enfermedades, hay problemas económicos difíciles. La economía a veces se pone fuerte, pero Dios está por delante de todo eso. Dios está allí al cuidado. Hey, estoy a tu cuidado. Soy tu Padre. Estoy a tu cuidado. Yo te doy gracias, Señor, por la paternidad, por el amor, por tu Espíritu Santo que mora en mí. Por Jesús, que cuando miras a tu diestra ves al Cordero, a Jesús, a mi hermano mayor, con los mismos privilegios y derechos que yo tengo. Yo te doy gracias por él. Gracias, Padre, por los que escuchan este mensaje. Enséñales, muéstrales su forma, su carácter a través de este mensaje. Gracias por mis hermanos. Gracias. Aquellos que me están escuchando, que no han aceptado el plan de salvación y quieren ser hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, creación de Dios. Pero hijos de Dios son los que aceptan el plan de salvación. A todos esos los invito, donde estén, que me estén viendo, en el hotel, donde estén. En la situación en la cual tú puedes estar, Él puede levantarte. Jesús puede sanar la enfermedad. Jesús puede librarte de la depresión. No hay un problema que Jesús no pueda resolver. La presencia del Espíritu puede llegar a ti. Aceptas el plan de salvación,
aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, aceptas el plan de salvación, entre ese plan está Jesús, y Dios te bendecirá en gran manera. Solo di, Jesús, yo recibo el plan de salvación, me arrepiento, te apartas del pecado y Dios va a empezar a hacer grandes cosas contigo. Lo sé. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Queríamos entrar en la unigenitura y primogenitura de Jesús, pero mira, el Espíritu nos llevó a hacer todo este trabajo, a dar esta información. En nuestro próximo estudio lo vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de la unigenitura y primogenitura de Jesús. Porque era necesario presentar estas pautas, porque si yo no pierdo la paternidad de Dios por el pecado, pues viva la pepa. No. La paternidad está, pero hay cosas que se pierden por causa del pecado, y más cuando se hacen premeditación y alevosía. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño. Agradezco con honores que usted ore mucho por mí. Ore mucho por mí. Ore mucho por mí. Muchísimo. Manténgame en oración. Segundo, comparte este mensaje. Señores, compártanlo. No lo deje. Compartan el mensaje. Vamos. Todo lo que usted pueda, comparte. Llévalo a tu canal de YouTube, súbelo, haz lo que tú quieras con el mensaje, pero no lo dejes aquí. Tercero, aporta una ofrenda para este ministerio. Quedé impresionado, así digo impresionado porque con la situación en la que está Venezuela, hubo una persona que de Venezuela envió por PayPal una ofrenda en dólares de Venezuela. Esto me conmovió mi espíritu, que lo llamé y me contestó y me dijo: maestro, ¿cómo está? Yo bien, gracias, hijo. La situación en la que está Venezuela, y tú enviando ofrendas en dólares para acá, para los Estados Unidos, cuando debería yo enviarte a ti. Y me dijo: maestro, la mejor oportunidad que hay para dar es cuando se está en crisis. Es la mejor oportunidad que hay para dar cuando se está en crisis. Ahí es donde se prueba el corazón de la gente. El niño dio 2 peces y 3 pececitos, 2 panes y 3 pececillos. La viuda de Sarepta de Sidón dio lo único que tenía el profeta. Aquella mujer dio las 2 blancas. Dios dio un solo hijo. Y yo he sido bendecido con su mensaje. No hay precio para poder pagar lo que yo he sido bendecido. Mi hogar, mi empresa, mi trabajo. Con toda la situación en la que está Venezuela, maestro, por la condición en la que estamos, que usted la conoce como venezolano, todo se ha sostenido. Dios lo ha sostenido. Así que agradezco que tú puedas aportar una ofrenda para este ministerio. Con todos los honores te lo agradecemos. ¿Cómo lo hacemos? Lo puedes hacer por el sistema PayPal, puedes hacer por Western Union. Pide información. También tengo mi cuenta acá en un banco de los Estados Unidos. Pide información a través del correo que están allí en los caracteres JoseN77, bricenoa77@gmail.com, josebriceño71@gmail.com, o pide información a través de mi número telefónico 786-604-3352. Me llamas, yo te atiendo y te digo cómo puedes aportar una ofrenda. No te voy a manipular, intimidar y controlar. Si tu ofrenda a Dios no entro en ese terreno. Tampoco intimido ni controlo. La ofrenda debe ser voluntaria. Agradecido. Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Estoy agradecido, maestro, yo voy a aportar una ofrenda para su ministerio. Estamos pasando por una etapa de solvencia. Pero hay cosas que hay que cubrir, comprar, para seguir haciendo el trabajo que estamos llevando a cabo. Conviértete en un agente generador de los bienes del reino. Dios te da dinero para que tú inviertas en el reino. ¿Ok? Te bendigo. El maestro José Briceño se despide hasta nuestro próximo programa. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.